Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Al César, lo que es del César, aquí en Hoja de Ruta Radio. A ver, vamos a ir rapidito porque el tiempo tenemos cortito y hay mucho que hablar. Mucho que hablar especialmente del caso Olón, caso que tratan de minimizar en este momento, porque dicen que es un tema privado. Ya lo vamos a escuchar de la boca de los mismos funcionarios públicos señalados en este tema. Hay que reconocer que al menos el señor Luque, el señor Roberto Luque, ha, ha dicho que sí, que él actuó en estos estudios de sísmica cuando el señor presidente no era sino un ciudadano común. Ahí está, o sea, qué bueno que dé la cara, qué bueno que diga eso, pero hay que recordarle que el señor presidente, antes de esto, 2 años antes de esto, el señor presidente era asambleísta de la provincia de Santa Elena, entonces era funcionario público también. Ahora, hay que tener en cuenta, a ver si en las declaraciones juramentadas del señor Daniel Noboa constan las acciones de esta empresa que hoy están a nombre de su señor esposa, porque también eso también acarrearía algún tipo de sanción o de especulación y nada tiene que ver esto con temas políticos, ¿no? Sino más que todo que se aclare, ¿no? No tiene nada que ver con odios personales al señor Novoa y nada de eso, sino que se aclaren las cosas, porque no pueden quedarse así. Aquí hay personajes que suelen minimizar ciertos casos de corrupción cuando son de los panas. Entonces, cuando son de los panas, entonces ahí no hay corrupción, sino hay confusión, hay alguna cosa o es político el tema, ¿no? Y la típica, porque ya también la vieja confiable ya no solamente es culpable al que anda por Bélgica, sino que la vieja confiable también es que están atacando contra el honor o contra la reputación. Así que acuérdense, el señor Guillermo Lazo decía que estaban matando su reputación, cuando el que mataba la reputación del señor Lazo era su propio cuñado, que ahora parece que ya por fin lo van a imputar en el caso Encuentro, pero resulta que como acá parece que al señor Lazo no le daba la capacidad de influjo psíquico, ahí ya no hay influjo psíquico. O sea, ahora el cuñado actuó solito, como es el señor Luque Lecaro, actuó solito y todos actuaron solitos, ¿no? Esas son las cosas que uno no entiende en la fiscalía cuando hacen o imputan a ciertos personajes públicos, ¿no? En el otro lado irradiaban, en el otro caso irradiaban poder, irradiaban corrupción. En el caso del señor Lazo, que inclusive firma el decreto que le nombra a Luque Lecaro, a Javier Luque Lecaro, como representante de él, o sea, del presidente de la República en la desaparecida ENCO, pues acá no hay influjo psíquico, dice la señora fiscal, y no le imputan al señor Guillermo Lazo. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. Y hoy está también la bronca porque se dice que los permisos ambientales se venían tramitando desde la administración anterior, aunque el ex ministro del Ambiente del gobierno de Lazo dice que él ni siquiera conocía de este tema. Pero bueno, así vamos a ir rapidito, como digo, desmenuzando el tema, porque a mí sí me preocupa que los funcionarios públicos que son nombrados en este entramado de que sucede en Olón por esta pretendida construcción de un proyecto inmobiliario, un área que dicen no es protegida, que de la noche a la mañana apareció ya como área de uso normal y el Ministerio de Ambiente da en 2 días, de acuerdo a las mismas declaraciones de la señora ministra Sade Fritsch, dice que en 2 días se dio este, no permiso, sino este registro ambiental. Registro ambiental que por lo general y como todos los conocidos han dicho, se debe hacer primero una consulta a los moradores del sector, ¿no? Eso no se ha hecho. También dentro de este tema estaba nombrada la señora ministra de Gobierno, la señora ministra Palencia,
¿Quién hubiera aclarado diciendo lo que dice al principio de esta intervención que vamos a escuchar en pocos minutos, en una entrevista que le dio Ecuavisa al señor Lenín Artieda, que lo vimos como un gatito con la señora ministra, y si no hace las preguntas insidiosas ni nada de eso, sino totalmente, ya digo, un gatito frente a la señora ministra Valencia. Si ella aclaraba de que sí, efectivamente no es representante de nada, sino que en sus servicios y todo lo demás, a ella le solicitaron una asesoría, lo que sea, eso era todo, o sea, no hay para qué molestarse ni echar la culpa a otros, pero bueno, veamos o saquen ustedes sus conclusiones, capaz que yo soy el exagerado. Veamos. ¿Todavía mantiene usted la representación de la empresa Binacin hoy envuelta en un conflicto con la comunidad de Olón? Yo nunca he sido representante de la empresa Binacin. Por principio, yo nunca soy representante de ninguna empresa que no sea en aquellas en las que o soy accionista o está vinculado directamente a mí. En el año 2022, tendría que aclarar la fecha, se me pidió a mí y a mi hija, que también es abogada, simple y sencillamente la reforma de un estatuto, ¿sí?, para que pudiera hacer otras actividades diversas. Se escapa a mi memoria los detalles, que a veces estos escándalos tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, en términos futboleros, que vieron la goleada 9-2 que se metió con motivo de la consulta popular, y que están viendo que vamos en serio en la lucha contra el crimen organizado. Eso es lo más grave, que tenemos un crimen organizado que lo ha permeado absolutamente todo, y entonces ahora quiere compensar con escándalos aquello que no va a poder ganar en las urnas. Bueno, ella se refiere a la goleada a personas que están eh, fuera de la cancha, dice ella. Estimada ministra, con todo el respeto, usted acaba de botar la bola fuera de la cancha, pues nos quedamos sin jugar nadie. Porque echarle la culpa a un reclamo de los comuneros de Olón, y usted hace referencia a que están luchando con seguridad, y déjeme comentarle o compartirle este titular ¿Todavía mantiene usted? titular del diario Primicias, que dice que en, en Durán se triplicó, se cuadruplicó la violencia pese a la guerra contra el terrorismo. Y pese a que metieron esa goleada, pues bueno, le voy a poner de nuevo. Aquí está, violencia se cuadruplicó en Durán pese a la guerra contra el terrorismo. Entonces, a pesar de la goleada, como usted dice, a pesar de la goleada, se cuadruplicó la violencia en Durán, y ya no son solo 99. Ayer nomás hubo una matanza en Guayas, en Manta hay casi todos los días un caso de sicariato, hay muertes a cada rato. Entonces, yo no veo los resultados de la goleada, pues, mi estimada ministra, con todo el respeto. O sea, yo entiendo y comprendo que usted es una excelente abogada, nadie lo niega, y, pero en el nivel público, estimada ministra, usted está fallando mucho. Es la opinión de un ciudadano más. O sea, no se puede minimizar las cosas. Se minimizó el tema de la violencia la otra vez diciendo que solamente eran 99 muertos. Un muerto debería escandalizarnos, sino que ahora nos estamos normalizando. Entonces ahora pensamos que todos hay que matar, todos se mueren, y que ojalá se mueran entre ellos, se maten entre ellos. Por ahí vemos también gente que critica el reclamo de los familiares de los PPLs porque no les dan de comer. Entonces dicen, mándenles langosta entonces. No, no es eso. Están bajo la protección del Estado, estimados amigos. Pues. Esas personas cometieron un error que todos quisiéramos que no pasara ese tipo de cosas. Pero pasan en una sociedad totalmente desigual, en donde nos topamos con que no hay cupos para todos los niños, para los jóvenes tampoco, y estos jóvenes y niños pues son carne de cañón y potenciales reclutados por los grupos de delincuencia organizada, porque no hay más que hacer, pues.
que aparte no hay ni infraestructura deportiva ni nada como para que se pueda hacer cargo el Estado de nada. Pero eso sí, para criticar somos número uno. Cuando ya le vemos al joven de 14 años que asesina, que mata, entonces ahí sí les culpamos a los padres, porque ellos no han sido los primeros que han inculcado valores. Cuando esos padres pueden estar cruzándose el Darién, cuando esos padres pueden estar, ni siquiera pueden estar aquí, pueden estar ausentes, pueden haber sido asesinados también. Eso no sabemos, pero acá nos encanta decir las cosas. Entonces, señora ministra, no es cuestión de la goleada, no es cuestión de eso, es cuestión de que hay que averiguar un caso que sí se está saliendo de las manos, a pesar de que ustedes quieran minimizarlo. Es un tema de tráfico de influencias, es un tema de abuso del poder, que creo que no se dan cuenta y que tampoco se dan cuenta del daño que les está haciendo a ustedes como gobierno, a pesar de que quieran distraer con otras cosas, ¿no? Pero vamos, sigamos viendo cómo los personajes del gobierno minimizan este tema. Yo me acuerdo cuando alguna vez el presidente Correa salió con la desatinada declaración de que el tema de Odebrecht es un acuerdo entre privados. Todo el mundo se escandalizó, se rasgaban las vestiduras, gritaban, vociferaban en los medios. Vean lo que dice la asambleísta Valentina Centeno. Es un tema eminentemente político. Estamos hablando de un proyecto privado, un proyecto que cumple todos los procedimientos, los requisitos, que no afecta a áreas protegidas, que tampoco afecta manglares, que es de bajo impacto ambiental y que ha cumplido todo el procedimiento. Es un tema eminentemente político de un ataque sistematizado en contra de la imagen del presidente de la República y es lamentable que esto tenga que escalar a la Asamblea Nacional, pero como lo ha dicho el presidente, es evidente el inicio anticipado de una campaña electoral en su contra. Pero es que en este caso, desde algunas bancadas asambleístas ya hablan de tráfico de influencias por el hecho de que se aprobó con total rapidez y agilidad. Una vez posesionado el gobierno, pues dicen 13 días después ya estaban prácticamente otorgados estos permisos por la ministra titular de Ambiente que permanece pues en esa cartera de Estado. Y eso por nombrar algo, también la vinculación que habría tenido la ahora ministra del Interior como abogada de esta empresa, el hecho de que la empresa donde es accionista también el ministro actual de Energía haya sido el que realizó pues también parte de los requerimientos necesarios, todo eso está siendo cuestionado por algunas bancadas, como menciono. Bueno, como lo hemos dicho, están intentando posicionar un tema de interés nacional cuando es un tema eminentemente privado y que nuestra postura como bancada oficialista es que el Pleno de la Asamblea Nacional debería de ocuparse de las verdaderas prioridades y necesidades del pueblo ecuatoriano y no de un tema de índole estrictamente privada. Sin embargo, el presidente ha sido claro en que se inicien todas las investigaciones que tengan que iniciarse. Aquí no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar y pues será la investigación previa que realice la Fiscalía General del Estado quien transparente toda la información. Pero nos mantenemos en que desde el 20 de abril más o menos en la Asamblea Nacional hemos tenido una cantidad de ataques sistematizados en contra de la imagen del presidente y el Pleno de la Asamblea no debería de prestarse para politizar un tema de índole privada. Debemos ocuparnos en las necesidades, no hay tiempo que perder, tenemos que aprobar los distintos proyectos que están en segundo debate y la fiscalización, en último caso, debería de hacerse en una comisión especializada, permanente, que se ocupe de esta materia. Pero llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional no estamos de acuerdo, sin embargo no hay nada que esconder y bueno, pues la ministra tendrá que venir a la Asamblea Nacional a explicar cada uno de los detalles de este tema. El problema, estimada asambleísta, es que ya fue pues a una comisión la señora ministra y no explicó absolutamente nada, al contrario salió a Twitter a burlarse de quienes le hacían preguntas, ¿no? O sea, la señora deslindó toda responsabilidad, por ejemplo, en el tema de los mecheros, dijo que eso era competencia del Ministerio de Energía y luego no quiso contestar las otras preguntas sobre el tema de cómo se habían dado los permisos. Cuando eso, si en verdad, como usted dice, no se está ocultando nada, simplemente pues se cogía y se daba el trámite que se había dado. Vean,
se viene trabajando desde el gobierno anterior, aquí están los papeles, esto es lo que se hizo. Pero el problema, estimada asambleísta y a todos los amigos que nos escuchan, es que se crean más dudas, pues. O sea, todos los que están en el gabinete son parte del círculo de apoyo del señor Noboa, que así debería ser, pero no en temas legales y que tienen que ver con permisos que ahora están dándole desde el sector público. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, entonces el Estado solo le sirve a ellos, porque cuando se habla de salud, de educación, dicen que hay Estado obeso, pero cuando llegan a la presidencia, en vez de hacer políticas públicas, se dedican a adjudicarse permisos para construcción de sistemas inmobiliarios, de proyectos inmobiliarios y de cuantas otras cosas más. Eh, y claro, queda en la duda, porque como le digo, estimada asambleísta, usted que defiende a su gobierno, tiene todo el derecho, usted como funcionaria, como parte de su partido político, dice que esto es un acuerdo también entre privados, no es una cosa privada. O sea, quedaría como privado si esto no tendría que ver con violaciones a las leyes ecuatorianas y que a pesar de que hay esas violaciones a las leyes ecuatorianas, acá se quiera de alguna manera dejar de lado esas cosas, ¿no? Porque, mire, estimada asambleísta, no estamos hablando de gana y no es un tema político, le veo yo, no es un tema político. Que alguien quiera aprovecharse de eso es otra cosa. Pero mire, aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional. Sí, sentencia de la Corte Constitucional, aquí está el número de la sentencia, 2218 IN/21. El juez ponente era Ramiro Ávila Santamaría. ¿Ya? ¿Qué decía esta sentencia sobre el manglar? Porque usted dice que no ha habido manglar. Ya le vamos a escuchar al presidente de ese sector de que sí hay manglar. Entonces, ¿qué se dice? El manglar es un ecosistema sensible de nivel de influencia en el equilibrio ecológico. Justifica plenamente un reconocimiento particular que permita su eficaz protección. El manglar, al ser un tipo de ecosistema, tiene ciclos vitales de estructura, funciones y procesos evolutivos, y al igual que otros ecosistemas como páramos, humedales, bosques, cuencas hidrográficas, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. La Corte enfatiza en que el reconocimiento jurisdiccional de ecosistemas o elementos específicos en los casos concretos no significa que los sujetos no declarados judicialmente carezcan de protección, o sea, de necesario reconocimiento judicial de cada ecosistema, para que los derechos de la naturaleza tengan eficacia. En este caso, para efectos de proteger de manera eficaz a los manglares, los elementos de las relaciones sistemáticas que permiten y proporcionan las condiciones necesarias para sostener el equilibrio ecológico de los manglares, la Corte reconoce que estos ecosistemas son titulares de derechos reconocidos por la naturaleza y por tanto tienen derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales de estructura, funciones y procesos evolutivos. A ver, aquí está clarita la sentencia de la Corte Constitucional. Yo, personalmente, con cómo ha actuado la Corte Constitucional, vean, puede ser de que mañana digan que esto no vale, o esta sentencia no le hagan caso. Ya ha pasado en otros casos, como por ejemplo en el arbitraje, que la Corte Constitucional no ha reconocido ni sus propias sentencias. Pero está esta sentencia ahí. Y mientras la Corte Constitucional no diga nada, quiere decir que hay que cumplir esa sentencia. Lo cual, estimada asambleísta Valentina Centeno, yo sí le invito a que lea usted esta sentencia y que vea que sí se está vulnerando derechos de la población y del manglar. Porque vean, o sea, yo creo que no nos estamos acordando, no nos estamos dando cuenta de lo que es, por ejemplo, el impacto que suele tener cuando no hay manglar. No, el manglar es un muro para las poblaciones. Entonces usted quieren hacer un proyecto inmobiliario donde no haya manglar porque ya se comieron todo. Quieren rellenar el estero para ganarse un poco más de terreno. Y resulta que ¿qué va a pasar con las personas que están atrás? ¿Qué pasa cuando venga una crecida del mar? ¿Qué pasa cuando venga un tsunami, por ejemplo?
cuando el manglar es justamente esa protección. Entonces, miren, aquí hay un dibujo que es clarísimo, o sea, impacto con manglar, impacto sin manglar. Entonces, esto es lo que preocupa a los comuneros del sector de Olón y Oloncito. No es que aquí hay, ya digo, partidos políticos. Ustedes ya tienen las pruebas, estimados amigos, de que la Fundación La Iguana, por ejemplo, es parte de algún partido político. Los denunciantes son parte de algún partido político. Porque, o sea, es fácil hablar, es fácil decir las cosas, pero no decir las cosas con pruebas, ¿no? O sea, se lanzan nomás cosas y ya. Y por si acaso, estimados amigos, vayan a salir con que es que no, pues es que en Olón son correístas. Aquí está el resumen de la votación de las últimas elecciones presidenciales. Vean por quién votaron en Olón. Ahí está el resumen de la votación. Ya eso quita todo el argumento de que allá están metidos correístas y todo lo demás. Son los pobladores los que están reclamando. Son sus vecinos, estimado presidente. Son sus vecinos los que están reclamando. Y vean, ellos dicen, no nos oponemos ellos mismos dicen, no nos oponemos a que haya mejores proyectos y todo lo demás, pues respeten la naturaleza nomás. Hagan las cosas como es debido, no con prepotencia. Entonces, ahí está. No es cuestión de decir las cosas como son, como les parece, sino como son. Entonces, estimados amigos, hay que tener claro de que este tema no es que se está magnificando. Lo que sí se está haciendo es poniendo en claro y diciéndole al presidente de la República, no se vaya por la tangente, explique, dé razones. A la señora esposa del presidente, la influencer número 1 de este país, porque primera dama no existe en este país. Entonces, como ella es la esposa del presidente y una gran influencer, se dice la primera influencer del país, debería explicarnos también, o sea, primero, el dinero para comprar esas acciones, ¿no? Porque también podríamos estar hablando de testaferrismo, porque según tenemos entendido, no, la señora no es que tiene una capital grande como para comprar acciones, capaz, obviamente su esposo le dio, pero su esposo tampoco declaró eso en la declaración de inicio de gestión, por ejemplo, tanto de asambleísta, porque fue asambleísta antes, como de presidente. Todas esas dudas quedan, entonces eso les digo, cuestión de solamente que aclaren. No es de hacer tanto el escándalo, ni tampoco aclaremos. Y si están haciendo las cosas mal, sancione, señor presidente. Sancione a sus ministras, que le están haciendo un mal a usted, no al pueblo ecuatoriano. No, del pueblo ecuatoriano siempre se han abusado. Si usted quiere mantener o que su imagen esté bien, entonces sancione a quienes no cumplieron con la ley y que le están beneficiando a usted o a su grupo. Eso es lo que queremos aclarar. Pero claro, en vez de aclarar, lo que hacen es que ocupan a su equipo de prensa, que yo me he fijado ahora en dos específicamente, porque estos dos son porque hay otros que a pesar de que le defienden al presidente, también le están cuestionando, ¿no? Pero esta Radio Centro de Guayaquil, con este señor Benedetti Vera, o sea, ellos primero que tratan de desviar la atención a otro lado, de quedar bien con el presidente, eso no está bien. Oigan, los buenos amigos critican lo que se está haciendo mal. Los alcahuetes aguantan todo. Pero escuchémosle al señor Benedetti lo que dice sobre este tema. Dice que no hay que ser exagerados. Los políticos han empezado la campaña presidencial atacando la imagen del gobierno en una playa de Santa Elena. Para el presidente Noboa no hay otra explicación lógica. Se trata de un escándalo montado por los derrotados en las urnas. Lo que se ha dicho hasta ahora es que una empresa de la primera dama planea construir un proyecto urbanístico en Olón, que el proyecto fue concebido mucho antes
que su esposo se convirtiera en presidente y ella en primera dama, que pretende levantarlo en un área protegida, que el Congreso ha pedido explicaciones a la ministra de Ambiente y que la Fiscalía ha abierto una investigación previa para encontrar el sendero de la verdad y la ruta de la mentira. Lo cierto es que el presidente Noboa ha asegurado que la indagación del Ministerio Público pondrá las cosas en su sitio. En fin, hablando en cristiano, que los políticos que han arruinado el país no se saldrán con la suya, así le busquen la quinta pata al gato. Los políticos que dañaron, o sea, aquí nadie, los políticos están reclamando. Los que están reclamando son los habitantes de Olón, en donde usted ganó, señor presidente. Entonces, no entiendo cuál es el afán de minimizar un tema que sí se debe investigar. Y que lastimosamente nos da dudas en quién investiga. Pues. Porque este caso de quedar ahí cerrado, han de querer olvidarse, ya usted se va de viaje 10 días. Ya aquí ya salió otro escándalo hoy en la mañana en la detención de Jacobito, su amigo, que hizo público el voto por usted, señor presidente Noboa. Entonces, capaz que ese escándalo tapa el fin de semana todo el tema de Olón, ¿no? Aunque ya hemos visto que hay ambientalistas, juventud ambientalista que votó por usted, señor Daniel Noboa, que está preocupada por este tema. No es cuestión solamente de decir la vieja confiable, ¿no? Quieren dañar mi imagen, quieren dañarme a mí, quieren esto y el otro. No es eso. Acá hay cosas mucho más graves que se tienen que investigar fuerte y claro. Fuerte y claro. Porque, miren, es la misma estrategia que tienen los voceros del gobierno. Entonces repiten lo mismo. Ustedes ya escucharon a la señora Valentina Centeno, escucharon a la señora Palencia. Ahora vamos a escucharle a la ministra, o mejor dicho, a la secretaria de Información, porque ella dice exactamente lo mismo que dijo Benedetti, ¿no? Y ya van a escucharle a Vera, que es peor todavía, pero veamos a Vélez lo que dice. En este caso, si bien puede salir y va a presentar la ministra de Ambiente todo el proceso de cómo empezó, no solamente en su administración, sino en la administración anterior, por más de que ahora la administración anterior trate de deslingarse, cómo se otorgaron los permisos, cómo se establece que, por ejemplo, no es área protegida, no es manglar, y ya está desde antes digamos que esa resolución está en orden y está claro todos los procesos en los que se dieron los permisos ambientales. Por ejemplo, si bien colinda con un bosque protector, por ejemplo, que colinde con un bosque protector no significa que no se pueda hacer un área inmobiliaria, significa solamente que no se puede tener proyectos para hidrocarburos ni para minería. Eso aquí no aplica ni para el uno ni para el otro. Ahora, ¿qué es lo que quería decir con el tema de fiscalía y cuando le dije al presidente tenemos un nuevo frente? Es que se investigue, que haya un tercero imparcial. Si bien la ministra, y aquí estoy para decir, sí, se dieron todos los permisos en el orden y en el proceso que debían darse, eso está claro, al final del día no somos nosotros los que tenemos solamente que decir que hay un tercero imparcial y que vengan los que tengan que venir para que se den los procesos, para que se vean los tiempos y que sea un tercero de alguna forma el que establezca lo que la ministra y lo que nosotros de nuestro lado lo estamos diciendo. Eso creo yo que le va a dar la claridad y también es la línea del presidente, que le va a dar la claridad a los ecuatorianos y especialmente a las personas que están involucradas o las que se encuentran en territorio de aquí no hubo ningún tipo de las acusaciones que están tratando de otorgar al presidente. Ustedes se dan cuenta, son los mismos argumentos, echar la culpa a otros, dice que hay un tercero que investigue, que es la fiscalía. Yo vuelvo a insistir, no hay seguridad de que la fiscalía vaya a investigar como es debido. Y segundo, ya cayó la señora ministra de Ambiente, pues ella dice que en 2 días ha dado ella. En 2 días dio ese permiso ambiental. No permiso, sino
esa información, ese acuerdo ministerial y todo lo demás. Que de todas maneras necesitaba una consulta previa y eso no se hizo. La señora Vélez miente porque dice que la administración anterior lo ha hecho. El ministro anterior dice que él no ha conocido del tema. La misma ministra Sadefrich dice que en 2 días se dio se hizo ese trámite. Entonces esa es la celeridad que reclamamos. Y claro, cuando ya se dieron cuenta de eso, entonces ahora sale el señor Vera a darle un giro al tema, porque ahora dice que, adivinen qué, que la culpa es de los que ya sabemos. Escuchen. Si el correísmo está haciendo fiesta ahora y de repente nos vamos a olvidar del desastre que han causado y quieren seguir causando para hablar del tema de Oloncito como si fuera la causa nacional más importante. Tiene trascendencia, pero no del nivel que se le está otorgando. La otra cosa que se ha destacado es que la maleza que se removió o los árboles que se cortaron no correspondían al manglar. Adicionalmente, se ha detectado que las restricciones que existen en la zona son para proyectos de hidrocarburos o de minería. Y ese proyecto inmobiliario nada tiene que ver con aquello, con un elemento extra, que es que no es exactamente un permiso ambiental, sino un registro, lo que ha dado el Ministerio de Ambiente. Respecto a lo que sí no cabe duda, es que el asunto fue tramitado en un tiempo récord. Esa misma celeridad, eficiencia, presteza, tiene que demostrar ese ministerio y todo otro ministerio que tenga trámite de un asunto parecido. Y ahí parece haber un favoritismo, un privilegio, una preferencia para el trámite por la velocidad y la forma expedita en que se lo atendió. Bueno, ojalá, de igual manera, en esas y otras áreas, atendieran una serie de reclamos, ya sea de empresarios, de inversionistas o de ciudadanos, con el mismo volumen de interés. Y para mí, hasta ahora, ahí muere el asunto. Es decir, puede hablarse de que hay un abuso de poder, puede hablarse de que quizá existe más que una indelicadeza, pero de ahí a querer pintar esto como el gran caso de corrupción y atentado contra la naturaleza es definitivamente una barbaridad. ¿Quieren buscar atentados contra la naturaleza? Ok. Vean el tipo de desecho de basuras que hay especialmente en el río Daule, en Guayaquil, de una serie de industrias. ¿Quieren hablar de atentados con la naturaleza? Vean lo que hacen 700 puntos de minería ilegal en este país, que son los que más destrozan ese bien natural en el Ecuador. ¿Quieren hablar de atentados contra la naturaleza? Vean la manera en que avanza la depredación del bosque, especialmente en Esmeraldas. ¿Quieren hablar de atentados con la naturaleza? Vean lo que se pretende hacer en ciertas zonas del oriente que sí son restringidas para exploración y explotación y están siendo permitidas. En cambio, vean el manejo de plásticos que tenemos en el Ecuador, me incluyo dentro de eso, y como aquello, muchas cosas más. El asunto, sin embargo, van a seguir dándole vueltas y va a tener más piola inevitablemente por el carácter que se le ha dado y las dos personas a quienes afecta. Yo no sabía que existía la corrupcioncita y la corrupcionzota. O sea, el señor Vera dice que desde su perspectiva es una corrupción chiquita. Entonces, que no es el gran caso de corrupción. Bueno, para mí, discúlpeme, señor Vera, esto es un escándalo. Un escándalo como el que se protagonizó en el gobierno del que usted fue parte, cuando usted fue ministro, ¿no? Cuando el señor presidente de la República, el señor arquitecto Sixto Durán Ballén, sacó en el avión presidencial a su nieto político, que estaba acusado en el caso Flores y Miel. Eso es corrupción, no corrupcioncita, ni que era el gran caso de corrupción, no, es corrupción y punto. No quieran matizar el tema de la corrupcioncita y corrupcionzota. Es corrupción y punto. La señora Sadefrich, que primero no sabe para qué está en ese ministerio. Y discúlpeme, señor Vera, y discúlpeme todos los que me escuchan, pero yo he sabido que aceptar un cargo para el que no estás preparado
Es corrupción. Y la señora no está preparada para ese cargo. No sabe qué es la Amazonía, no sabe ni siquiera qué países son los que existen en este planeta, que vaya hacia acuerdos con planetas, perdón, con países que ni existen, o naciones que ni existen. Kailasha creo que es la que... Y vienen ahora a dar registros ambientales. Dice que no es una zona protegida. Bueno, de la noche a la mañana ya desapareció esa partecita. Y es mentira, señor Vera, que se diga que hay prohibición solamente para casos de hidrocarburos y minería. Mentira. En la sentencia de la Corte Constitucional dice que se podrán hacer obras siempre y cuando sean del Estado para el bien de los pobladores de la zona. Es decir, podrían hacer muros de gaviones, podrían hacer algún canal de riego, algún canal, no sé, pues para desembocar las aguas si es que crecen los mares, no sé, algo para protección. Esas obras se pueden hacer, no proyectos inmobiliarios, señor Vera, no proyectos inmobiliarios. Eso no está contemplado en la sentencia de la Corte Constitucional. Y si hay manglar, y hay algarrobos, que también es otra especie que también está protegida. Entonces, no vengamos a matizar las cosas desde la conveniencia, estimado señor Carlos Vera, ¿no? Pero veamos lo que la señora, o mejor dicho, veamos lo que los que viven ahí dicen al respecto. Y verán que el señor que habla no es que le ataca políticamente al gobierno, no, no, escuchen lo que dice el presidente de ese sector. Pedestre de unos 6 metros de ancho, ¿no? Si usted se ubica mirando desde, no sé si conocen el ambiente, desde la carretera hasta la mano derecha es el estero. Y allí lo que tenemos de tierra firme es una franja de 20, es variable, entre 30 metros, 20 metros, 10 metros, y esa es la que pretenden rellenar. Pero claro, en eso no pueden poner, no se pueden poner 4 edificios, hay que ampliar, entonces me amplío rellenando. Pero si ¿para qué me mete un tremendo problema? Si a 6 metros hacia el lado izquierdo, que ya no está el estero, hay pues 700, 800 metros de profundidad por 400, 300 metros de amplitud. O sea, hablamos ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de presionar la naturaleza, de destruir, de poner en riesgo a las otras personas que nunca pensamos que esto iba a pasar, ¿no? Por el simple hecho de hacer renta. Nosotros como fundación no nos oponemos al desarrollo, porque hagan también, hagan los centros comerciales, los edificios, en la tierra donde no afecte a nadie. Nos oponemos a este desarrollo que privilegia la renta sobre la vida y sobre la naturaleza. Señor, porque mañana allí lo que va a haber como ingeniero hoy, en el diseño yo voy a tomar todas las previsiones para potenciales inundaciones futuras, pero el resto que ya está allí hace años, en mi caso, como en otros casos, ¿no? Lo vamos a tener es un problema, y el problema nos lo van a pasar a nosotros, que no, digamos que hicimos esto para construir un plan de vida futuro, y nos están destruyendo nuestro plan de vida. Por eso nosotros hablamos, no tenemos nada que ver con lineamiento político, yo lo entiendo, yo lo sé, ya en este momento hay personas, organizaciones que se están montando en el tema, lamentable. No, es lamentable, nosotros no damos espacio a eso, ellos están volando por su propio, yo tengo mucho respeto por el señor presidente de nuestro vecino, por su esposa, e insisto, esto no es un tema personal, esto es un tema de plan de vida, están destruyendo nuestro plan de vida, no mío, de todas las personas, o sea, no solamente mío, de todos los que vivimos y que elegimos Colón como un ambiente para, digamos, terminar nuestra vida en existencia en esta tierra. Ahora, señor Palacio. Está claro, es una persona que vive ahí, que es presidente de la comunidad o del ahí de afectados, no sé, pero que se presentó en Radio Pichincha, a quien agradecemos por haber utilizado agradecemos por permitirnos que vemos esta parte de esta entrevista que se le realizó al señor Palacios. Claramente dice que no es para afectar a ellos, sino que no afecten a ellos nomás. No les afecten a todos los habitantes de ese sector. Ustedes pueden hacer donde quieran, dice, pero no ahí donde se afecta. Porque claramente se va a ver que si se retiran toda la vegetación, se rellena un estero. La otra pregunta ahí es, amados, ¿cómo van a hacer para evacuar aguas negras, por ejemplo, de un
condominio, de un proyecto inmobiliario. ¿A dónde va a ir eso? Sí, el señor Carlos Vera tiene toda la razón en decir que el tío Daule son otros de sí, pero para eso está una ministra de Ambiente, pues, para controlar eso. ¿No? Y es la misma cosa que le iba a decir al señor Benedetti. No hay congreso en este país, aquí se llama asamblea. Al menos actualícese un poquito, señor Benedetti. Y como digo, o sea, no es cuestión política, ahí está claramente. Lo que se dice es que va a afectar a los habitantes de ese sector. Y ellos son los que se sienten afectados. Entonces, claro, ahora se les quiere pedir explicaciones porque no está bien que se incumpla una sentencia constitucional. Pero sí, claro, si no estuvieran durmiendo los señores de la Corte Constitucional, porque para ciertos casos son rapidísimos, para otros casos también son lentísimos, deberían estar ahí ellos ahí. Oye, estás afectando acá una sentencia que nosotros hicimos. Nah, ni bola. La señora ministra fue a la Asamblea Nacional, blindada totalmente, no se permitió la entrada a la prensa. Y sobre preguntas que le hicieron sobre el caso Mecheros, por ejemplo, le detectaron otra mentira. Escuchemos lo que ella dijo sobre el caso Mecheros en la Asamblea Nacional. Voté por mi amigo, 50-50. Pregunta, muy simple, respóndame, ¿cuántos mecheros se apagaron? Primera pregunta. Segundo, o contésteme, por favor, permítame. Pregunta. El apagado de los mecheros es competencia del MEM. Pero a usted le notificaron, nos dicen que usted... Perdón, considero que el pueblo, los medios de comunicación y las personas que están aquí por respeto merecen la información técnica avalada y la competencia es del Ministerio de Energía y Minas, del cual nosotros les invitamos nuevamente como gobierno a trabajar en conjunto con todos. Ministra, permítame por favor, usted es la ministra, el ente rector del tema ambiental, por lo tanto debe conocer y debe saber a magnitud cuál es el reporte que le hizo el Ministerio de Energía, Petroecuador, sobre el apagón de los mecheros. ¿Rato lo dijo? ¿1 o 145? Permítame, señor presidente, otra pregunta más, que tengo algunas. Le pedía que nos presenten los estudios de los ecosistemas, estudios de fuentes hídricas. Nos dice que nos van a entregar para 2026. Vamos. Se nos salió antes otro video que ya después les voy a explicar por qué está ahí, pero bueno. La señora ministra no sabe, dice que es competencia de la pagada de los mecheros, es competencia del Ministerio de Energía. Sí, puede ser. Pero como dice el asambleísta, que si no estoy mal es el asambleísta Coms Córdoba, el ente rector es del Ministerio del Ambiente, porque les recuerdo que hay una sentencia también para que se vayan apagando los mecheros. Y usted, señora ministra, no sabe, no contesta, no dice nada. Entonces, discúlpeme, usted no está preparada para ese cargo. Entonces, esa es la primera corrupción que usted está cometiendo. Usted está en un puesto para el que no está preparado. Porque miren lo que dicen las personas que viven allá en la provincia de Orellana sobre el tema de los mecheros. Escuchemos. 9 de mayo 2024. La ministra de Ambiente manifiesta que se ha cumplido con la sentencia del caso Mecheros en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Ministra mentirosa, miente. Estamos en Sacha 4, provincia de Orellana. Los mecheros siguen ardiendo. Es una irresponsabilidad decir que se ha cumplido la sentencia cuando los mecheros siguen encendidos. Siguen causando problema, es una total vil mentirosa. Mentirosa los que mienten. Aquí estamos observando el mechero, los mecheros siguen encendidos y no se ha cumplido con la sentencia. Y el ente rector, el Ministerio del Ambiente, no sabe qué es lo que pasó. No sabe qué es lo que pasó. Ahí es cuando yo me pregunto, oigan,
alguien sabe, decía, hay algunos funcionarios que ganan salariazos. Ustedes vean el salario de un ministro para que no conteste nada ni no sepa nada. Pero claro, la señora Fritzsche lo que hace es salir de la asamblea y burlarse de quienes le han preguntado. 9 de mayo. Entonces ella dice que aquí hay un clickbait. Miren esto. La necesidad del clickbait. Nada más para generar más controversia y menos información. A quienes confunden media hora con 2 minutos, les puedo compartir la intervención completa por WeTransfer. La presentación que le pusieron a usted y que tampoco leyó, mi estimada ministra. Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Lastimosamente estamos viviendo en este momento, este caso, que han minimizado muchos, y que yo solo les invito a pensar qué hubiera pasado si esto se hubiera dado en el gobierno que tanto odian. Hubiera sido la esposa del presidente de esa época la que tenga acciones en un proyecto inmobiliario y que se le haya otorgado un permiso 2 días, sin consulta previa. Y donde están involucrados otros ministros porque son representantes de empresas que hicieron la geosísmica, representantes o personas, abogados que hicieron el cambio de estatutos. Por ahí se ve también a una dirigente del partido ADN también que ha sido accionista y todas esas cosas. Sí preocupa. Y preocupa más porque hay otras cosas, como por ejemplo este caso que voy a decirles hoy, que a mí también me preocupa porque en otras épocas, esto hubiera sido pues un escandalazo. En agosto del 2023, Teleamazonas sacaba este reportaje. Veamos. El tiempo corre los seguros de El tiempo corre en contra para la licitación de los seguros de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil de Ecuador, que se debería lanzar el próximo mes. La póliza vigente desde agosto del 2021 está a cargo del consorcio entre Hispana y Latina de Seguros. Y esto nos lleva a revisar los términos en los que se dio una inusual cita de negocios. Querido doctor, ¿cómo le va? Bueno, pidamos el café de una para... Sí. Es la conversación entre los abogados Paul Aus, Pablo Rosemena Mármol y los funcionarios David Aus de Ciudades, Alejandro Egas del Ministerio de Gobierno. La cita fue grabada por uno de ellos y es quien menos participa de la conversación de negocios. No des nombres y por dónde es. En escena, uno de ellos asegura haber hablado con el presidente de Petroecuador y quien le habría confirmado que son las contratistas las que pugnan por el negocio de los seguros. En ningún caso vienen las presiones por el lado de autoridades, sino más bien de los contratistas. Entonces Paul toma las riendas de la conversación y va al grano, hablando de honorarios, ofertas y de seguir en este camino. Y ahí es donde se me dirá, no sé si haya una contraoferta, no sé realmente, pero ahí es donde se me dirá, ven, sí, por esto nos jugamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me envíen una extensión. No, eso vamos, es que ese es el objetivo. Que se caiga el proceso. En medio de este análisis, el supuesto emisario de la aseguradora revela que la situación de Petroecuador no es de las mejores, mostrando así que la póliza de la estatal no es el negocio que era antes. El problema de Petroecuador es que es una bomba de tiempo, ya, para los reasegurados. Y allí el funcionario del Ministerio de Gobierno tiene claro que para concretar las pretensiones es necesaria la participación de varias instancias del sector público. Estén triangulados, con presidencia y Cercó. Fue cerca de 1 hora de conversación y entre los asistentes había que definir no solo el camino, sino el supuesto beneficio. Si tú dices ese es el total, 4. ¿Cuánto es lo que le destinarías a esta gestión que además sería, como te digo, de 6 en adelante? Estamos alrededor de 2 millones de dólares por año. Más al grano, el jurista le pregunta al representante de la contratista sobre el monto que colocará en la mesa de esta negociación. Y entran en juego las matemáticas simples. A ver, si son 6 meses en la mitad. A ver, si son 2 por año.
No obstante, se insiste en concretar las ofertas y, por supuesto, un primer aporte para seguir en el camino trazado. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el honorario para eso? ¿Qué porcentaje tú podrías destinarle al cumplimiento de esa primera parte? Y no hay oposición por parte del emisario de la empresa. Un 25%, un 30%. Así se cierra una plática de negocios que dejan dudas en las que uno de los contertulios activó la grabadora seguramente para salvar su responsabilidad. Se sabe que el registro de esta cita es del 2 de agosto pasado, a un mes de que o se liciten los seguros petroleros o se concreten las pretensiones de esta mesa. Este video salió en Teleamazonas en agosto del 2023. En agosto del 2023 fue este video que sacó Teleamazonas de una investigación de Fausto Yepes, hay que decir completamente. ¿Qué pasó después? Pues vino la ronda esta de seguros y resulta que la única empresa que se había presentado es Seguros La Unión. Esto en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Esto en el gobierno de él. Y entonces se adjudicó estos seguros a la empresa de seguros La Unión. La empresa de seguros La Unión, que paradójicamente es propiedad del ex suegro del actual presidente Daniel Noboa, el señor Roberto Goldbaum. Resulta que, siendo esta la empresa que ganó esa licitación, en el gobierno del señor Noboa, pues fue, bueno, les cuento, verán. Seguros La Unión de Goldbaum, el suegro de Noboa, fue la única en presentar la oferta de Petroecuador en agosto del 2023. Fue adjudicada con este contrato en agosto del 2023 en el gobierno de Lasso, y cuando Noboa llegó al poder, pues le quitaron el contrato. ¿Y por qué le quitaron el contrato? Bueno, Petroecuador termina de forma anticipada la millonaria póliza de seguro con la empresa La Unión. Según el portal Primicias, la petrolera estatal Petroecuador terminó de manera anticipada el millonario contrato para asegurar sus bienes con la empresa privada Unión. El gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, el mismo que le adjudicó a Seguros La Unión, dijo el 7 de diciembre del 2023, ya cuando estaba Noboa en el poder, le dijo a esta empresa que termina de manera anticipada la póliza de seguros por 98.6 millones. El contrato de seguros con la Unión se había firmado el 30 de agosto y cubría bienes por más de 10.000 millones de Petroecuador. El gerente argumentó que la empresa incumplió disposiciones contractuales para presentar un informe con la valoración de activos hasta el 3 de diciembre. Una vez dado por terminado, la póliza quedará vigente por 90 días más, a fin de dar tiempo a Petroecuador lanzar un nuevo concurso para la contratación y aseguradora de cobertura de bienes de Petroecuador. Y anticipó que el nuevo proceso podría ser de emergencia, es algo que tenemos que ir evaluando, dijo Armijos. Armijos, luego de hacer esto, fue destituido. Y adivinen dónde fue a parar esta póliza. Nuevamente al consorcio Hispania Latina, que es el mismo del problema del video de Teleamazonas. La pregunta aquí a los amigos de Teleamazonas, ¿por qué no han hecho otro reportaje sobre el tema? Lo que preocupa de todo esto, estimados amigos, es que dentro de todos los juicios del señor presidente de la República están algunos conocidos. Por ejemplo, está Luis Fernando Torres, está la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, Felipe Fernando Torres Cobo, ¿no? Y por acá también está un conocido, el doctor Álvaro Francisco Román Márquez, que manejan justamente los juicios del señor presidente de la República. Y en una audiencia de daño moral de Noboa contra su ex suegro,
del jueves 6 de mayo del 2024. Vemos aquí en la audiencia y ahí están algunos conocidos como el doctor Luis Fernando Torres. ¿Qué preocupa de todo esto? Es que Álvaro Román es hoy presidente de la Judicatura. Mónica Palencia es hoy ministra de Gobierno. Y lo que preocupa también durísimo es esto. Hay ciertos abogados como el señor Jair Aldair Lindao, hay el señor Jafar, hay otro señor también, vamos a ver el nombre del otro abogado, porque miren, aquí el doctor Román actuaba como abogado de Novoa. Está bien, ¿no? Mientras no sea dentro de las atribuciones que tiene como funcionario público, pero sí nos causa gracia de que estos mismos abogados, Jafar, Lindao, se me va el otro apellido que ya les voy a decir en pocos minutos. O sea, son los mismos abogados. Verá, son Lama, Lindao y Jafar. Son los abogados de Novoa que actúan contra Golbaum en los juicios, por ejemplo, por este tema. Y son los mismos abogados que actúan en los juicios personales del señor Novoa. Y también le están siguiendo un juicio por el tema de estos seguros. La pregunta es, ¿cómo es que se entregan nuevamente los seguros a la empresa o al consorcio Hispania Latina y nadie dice nada? Y por un tema personal parece que le dejaron afuera al señor Golbaum, quien inclusive entregó hasta el anticipo, de lo que sabemos, ¿no? Sin embargo, el pago del anticipo se hizo 9 días del contrato. Según Armijos, esto ocasionó que Unión no entregara todos los reaseguros previstos en el contrato, según el portal Primicias. Dice, el anticipo entregado fue del 50%, equivalente al 44 millones, lo que consideró excesivo. No, la póliza dice que está observada por fiscalía. Entonces se regresó al antiguo proveedor de seguros, el mismo que estaba ahí planeando, como vieron en el video, este tipo de cosas. Bueno, les dejo para la duda, estimados amigos. Les dejo para la duda. Y para finalizar, ahora sí voy con el videíto, que por si acaso vengan a decir que sí, que del tema, porque ayer, ahora de mañana también se armó un relajo porque primero se decía que le habían encontrado en esta fiesta a Jacobo Bucarán, una fiesta narco y todo lo demás con el jefe de las Águilas, o de las Águilas era, ¿no? Ya. Vean, mientras no se diga, como bien dijo un Twitter de ahí el mismo papá el Abdalá Bucarán, él asistió a una fiesta, estuvo ahí, cayeron los policías y todo lo demás. Inclusive decían que había un artista internacional, ¿no? Y se hablaba de Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa ya salió y habló y dijo que él está en Boston, que al Ecuador no ha venido por más de un año. Para que vean cómo se va moviendo la información y cómo se va haciendo pedazos. Oigan, realmente el tema de los seguros que les acabo de decir es un tema para escandalizarse. ¿Cómo es posible que se devuelva la póliza tan millonaria y tan observada por la fiscalía al mismo consorcio que estaba haciendo cositas para quedarse con el contrato? ¿Quién entiende? ¿Quién entiende esas cosas, estimados amigos? ¿Quién entiende? Pero solo pasa en este país. Y solamente para recordarles a los votantes del señor Novoa. Voy a votar por mi amigo. 50-50. Después no dirán que no se niega a los amigos. Queremos hacerles una invitación para que el día 11 de mayo a las 11 de la mañana realicemos un plantón frente a la embajada de la Federación Rusa, ¿sí? En las calles Vicente Ramón Roca y Reina Victoria. ¿Por qué? Para celebrar y recordar el 9 de mayo de 1945, el día de la victoria soviética sobre el fascismo. Yo creo que es importantísimo que este
día sábado estemos ahí, nos demos un abrazo junto a los hermanos de la Federación Rusa, porque ellos nos salvaron y nos libraron al mundo del fascismo. Así que el 11 de mayo a las 11 de la mañana te esperamos al frente de la Embajada de la Federación Rusa. Ahí estaremos para darnos un abrazo todos, porque hay que festejar el día de la victoria sobre el fascismo. Estimados amigos, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Al César lo que es del César. Seguimos adelante. No sin antes recordarles que pueden suscribirse a Hoja de Ruta Radio, hacer sus aportes por medio de PayPal, por medio de la suscripción y la cuenta también de Hoja de Ruta Radio Corporación. Muy buenas noches. Que sea hasta el próximo martes.